Un cordial saludo a toda la audiencia de Enfoques 1A, el programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Vamos a continuación a tocar dos, tal vez tres temas, si nos alcanza el tiempo, que son importantes por el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el tema ambiental del departamento de Risaralda y de los vecinos nuestros que son Quindío y el departamento del Valle del Cauca, concretamente el norte del Valle. Para hablar de estos temas hemos invitado al doctor Juan Guillermo Salazar Pineda, quien ya nos acompaña aquí en los estudios de Enfoques 1A, para hablar del tema, de los temas que les he propuesto y fundamentalmente después de que escuchemos este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Bienvenido, doctor Juan Guillermo Salazar, a Enfoques 1A. Luis, muchas gracias por la invitación nuevamente, la generosidad de venir a compartir algunas ideas, algunos proyectos que estamos desarrollando con la inmensa audiencia de Enfoques 1A Noticias. Sí, doctor, mire, queríamos precisamente conocer el proyecto de ciencia y tecnología que usted está liderando, denominado RIS Valle. El año 2022 fue fructífero porque lograron adelantar algunas gestiones importantes, ¿cierto? Y queremos también saber qué proyectos tiene para el 2023. Si vamos por partes, ¿cómo le fue en el 2022? Porque ya este año prácticamente se acabó. Bueno, a ver, sí, creo que el balance es satisfactorio. Es necesario recordar pues que esto es la corporación como tal ha venido funcionando con un equipo de personas que de manera voluntaria hemos venido aportando nuestros conocimientos, nuestra experiencia. Digamos, hemos rescatado el civismo, como se dice, en estructurar propuestas. Entonces, desde la corporación formulamos el año pasado un proyecto de un parque científico y tecnológico, digámosle que esa es una visión que siempre hemos tenido, y mediante el cual se pretende hacer transferencia de conocimiento al aparato productivo de la región para generar riqueza con equidad. Entonces, ese proyecto fue presentado a regalías en una alianza con el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente, y en marzo 31 pues, nos fuimos seleccionados y priorizados por el local de ciencia y tecnología. Y ya hace poco se empezó la ejecución de ese proyecto, que tiene unos componentes muy interesantes. El primero, y es que ya se está empezando la contratación del Observatorio de Ciencia y Tecnología para que haga un análisis de las brechas de conocimiento. ¿En qué consiste eso? Es coger unos sectores priorizados en el Plan Regional de Competitividad y a partir de esos hacer qué es lo que necesita el aparato productivo o los empresarios que están asociados a ese sector y cuál es la oferta de conocimiento que tenemos por este otro lado. Entonces, obviamente eso va a generar que esa brecha es grande. Todo el mundo dice que es que las universidades están descontextualizadas de la realidad. Se ha trabajado, pero esa brecha sigue mucho. Entonces hay que diseñar una estrategia de cómo vamos a cerrar esas brechas. Entonces hay que vincular y seguir ejemplos como Singapur, como Vietnam, China, Corea y muchos países, y mismo Perú ya lo está haciendo. Es que vinculan actores regionales e internacionales para poder en conjunto con nuestros actores locales de conocimiento ayudar a esas brechas lo más rápido. Pero esto es la primera etapa. Esa primera etapa es una herramienta tecnológica que va a estar en la nube. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos podido conseguir pues, el terreno que se vincule a la alcaldía o la gobernación, como es lo ideal, para poder desarrollar algo similar a Silicon Valley. Pero después de la pandemia, digámosle que tiene plena pertinencia a este tipo de ejercicios de hacerlo en la nube. Y esa es una gran apuesta y a eso nos vamos a dedicar. O sea, a falta de espacio de territorio, ¿están pensando en desarrollar el proyecto virtualmente? Virtualmente, sí. Inclusive la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos nos decían que ellos no tienen una experiencia similar a nivel global. Que no conocen porque pues obviamente todos es un desarrollo inmobiliario grande. Digamos, en China se trabajan 100 kilómetros cuadrados, el último parque que están desarrollando, y nosotros aquí si hacemos 20 hectáreas o 30 hectáreas es mucho, pero ¿cuánto igual necesitan si fuera en territorio físico?
Se podría hablar del orden de los 50.000 millones de pesos aproximadamente. En dinero, no, en territorio. En territorio, hectáreas. digámosle que lo mínimo que se necesita de territorio son 20 hectáreas, porque un parque científico, una vez reconocido, puede optar a ser zona franca con menos requisitos. Entonces, es lo mínimo que se establece para poder cumplir con esas normas. Sería una especie de Silicon Valley como en el Valle de San Francisco en Estados Unidos. Claro, es que ese es nuestro referente. 70 años después nosotros estamos aspirando. Mire, en Colombia hay uno que viene funcionando más o menos bien, que es el Guaitiguará, que el ministro de Ciencia estuvo la semana pasada visitándolo. Pero es que allá... ¿Ese está dónde? En Bucaramanga, o en Florida Blanca, parece que es que queda, pero es con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander y de Ecopetrol. Entonces, pues obviamente tienen un músculo financiero muy interesante aquí. Pero venga, el municipio de Pereira tiene, pues yo he oído hablar de 604 kilómetros de territorio, de los cuales apenas hay como 50 o 60 kilómetros de zona urbana. Y en todo ese territorio no hay un terreno pues para montar un Silicon Valley aquí en Pereira. Pues yo estuve hablando con el alcalde y 2 oportunidades y me dijo que no tenía disposición, porque estuvo mirando inclusive el parque, el terreno que hay al lado de donde va a quedar la clínica de 4º nivel. Sí. Pero pues digámosle que no En daría. Cerritos. En Cerritos. Pero de todos modos yo creo que con el ejercicio que vamos a hacer nos da tiempo de ir avanzando, porque esto también puede ser un desarrollo de privados. Existen a nivel, yo digamos, esta semana voy a tener una reunión virtual la tecnología con es un personas, gran negocio, con claro. personas que vienen trabajando esto. Es que eso es una industria, es la Sí, industria de sí, la ciencia. sí, por Digámosle supuesto. que a nivel mundial, sobre todo en Europa, Estados Unidos, tiene gran desarrollo. Nosotros no hemos mirado eso. Es que nosotros estamos llenos de experiencias fallidas. Acuérdese que aquí hubo un montón de centros de desarrollo tecnológico, centros de desarrollo productivo, inclusive hasta un estudio de viabilidad de un parque tecnológico en el año 2003 contratado por el área metropolitana, que se demoraron un año entregando los estudios, que fue la Universidad Industrial de Santander y que infortunadamente terminó. No, y el esfuerzo de la gobernación de Roberto Galvez en el año 90 Ah, claro. sobre Risaralda, Departamento Tecnológico de Colombia, también. Digámosle que eso fue un esfuerzo valiosísimo, eso fue algo que marcó una senda al departamento, pero como han sucedido muchas cosas acá, No tienen no hay continuidad. continuidad en el tiempo. Y después venimos Los gobiernos no le dan continuidad al del gobernador o al del alcalde anterior, porque es que eso era el otro alcalde, lo mío es esto. Exacto. Como decían las guerrillas en una época, lo mío es mío, lo tuyo lo discutimos. Sí, es así. Y mire que, pues, infortunadamente la semana pasada se nos fue Carlos Arturo Caro, que persona que también muy inquieta en estos temas, que estuvo apostándole a la sociedad de conocimiento, que inclusive en el municipio de Pereira se destinaron recursos mediante acuerdo municipal para Pereira Innovadora, me parece que era Pereira la estrategia. Innova. Pereira Innova. Durante 8 años se generaron recursos, ya no hubo continuidad en eso. Ya no, Entonces, ni al círculo virtuoso. ni al círculo virtuoso. La sociedad movimiento está ahí caminando, gateando, diría yo. Entonces mire que son esfuerzos... Se allá- marchitan. Sí. Se van marchitando porque los gobernantes no le dan continuidad. Esa es como la gran conclusión. Sí. La gran conclusión es que estamos llenos de estudios, de diagnósticos, de ejercicios de planeación prospectiva y todo eso, porque lo más importante es el contrato del estudio, digámosle, no tanto los impactos. Y es probable que si usted se encamina por el área del sector privado, utilizando la tecnología como una gran industria que lo es, tenga mejor éxito. Estamos en eso, explorando opciones, porque cuando yo he tocado, hemos tocado diferentes puertas y infortunadamente no hemos tenido el eco. Entonces, pues eso también. En una reunión de parques a nivel latinoamericano que fui invitado por la Asociación Internacional, vi el ejemplo de Brasil, que digamos le tiene unos grandes avances. Y entonces, bueno, pues vamos a mirar esa otra opción, si no podemos. Inversionistas internacionales. También. Es que yo me reúno con unas personas que ¿Lo han considerado? que están impulsando unas cosas muy novedosas en otros países. Pues si usted logra eso, se lo advierto de una vez, cuando lleguen esos inversionistas internacionales, lo primero que van a decir es que ¿por qué no nos tuvieron en cuenta a nosotros? Ajá, sí. Pasó, ¿sabe con qué? Con la licitación del Aeropuerto Internacional Matecaña. Yo nunca olvido esa anécdota, nunca la olvido. Y yo asesoré al Aeropuerto Matecaña en el 2013 cuando estaban en el proceso de selección de qué se va a hacer y estamos en la socialización
del proyecto del Aeropuerto Internacional Matecaña que tenemos hoy. Y recuerdo que Lucas Osa, Luis Fernando Osa, el hombre fuerte de gerenciar, se levantó en una mesa de empresarios y de gremios que hubo en la alcaldía, en el despacho de la sala de juntas de la alcaldía, y dijo: hagamos una bolsa de empresarios y participemos para que haya una especie de consorcio que nos tengan en cuenta los inversionistas de Pereira. Y ninguno levantó la mano. Se quedó solo. Yo le Lucas. cuento otra anécdota. Se quedó solo. Autopistas del Café. Resulta que la primera licitación de autopistas del Café quedó desierta. Y en ese entonces el ministro, yo era contralor, llamó al gobernador que si había forma de que aquí se juntaran y presentaran una propuesta. No se pudo. No. Y entonces después llegó otra empresa y ahí sí todo el mundo chilla, porque aquí somos buenos. Cuando uno da ideas se atraviesan, pero cuando quieren, cuando salen adelante ya comienzan. Y hay que decirlo, si sirve de correctivo, si sirve de llamado de atención, pónganlo como quiera. Pero el empresariado nuestro se convirtió en un empresariado, es lastimosamente decirlo, no todos, pero sí la mayoría, en un empresariado que no arriesga la inversión, que no le apunta a los negocios de futuro. Ellos prefieren decir: ¿sabe qué, Juan Guillermo? Arranque usted y yo miro en el camino a ver cómo va la cosa y después yo miro a ver si me junto, si me pego. Esa es una de las condiciones que tiene Silicon Valley para haberse potenciado de esa manera, y es que la industria de capital de riesgo es muy fuerte. Allá compran esas ideas, allá no compran aquí activos. No tenemos capital de riesgo ni voluntad para el riesgo. No tenemos eso. ¿Sabe qué? Como dice Pelota de Letras, dejemos eso así. Así. Bueno, vamos a mirar el tema. Bueno, y 2023 entonces la apuesta... Entonces, 2023 la apuesta es ejecutar este proyecto, que es un año de duración, y poder decir a cada un año: aquí está la plataforma funcionando, para que nuestros empresarios de los sectores tradicionales tengan la posibilidad de interactuar con grupos de investigación locales e internacionales, con el Estado, con la academia, con las aceleradoras de empresa, con las incubadoras de empresa y con inversionistas, porque nuestro gran foco va a ser cómo atraer inversionistas para poder potenciar muchas ideas que hay aquí en Pereira. Buena suerte con eso, porque gracias. Eso es importante, eso genera empleo, genera conocimiento, y el conocimiento es más valioso que el empleo. Claro, es que mire, hay que generar riqueza, es agregarle valor a nuestras dotaciones naturales. Sí. Suerte con eso. Muchas gracias. Lo vi en la reunión, en la convocatoria que hizo el Gobierno Nacional en Pereira hace ya pocos días, de los diálogos regionales vinculantes, muy entretenido, dialogando con la doctora Carolina Díaz, que es una alta funcionaria del Departamento de Planeación Nacional, sobre el tema de Risvalle. Alcancé a escucharle algo ahí imprudentemente. ¿De qué hablaron ustedes dos en ese tenor? Bueno, primero que todo es felicitar al Gobierno Nacional por esa disposición de apertura para que estos ejercicios de democracia participativa se fortalezcan, y sobre todo lo que es la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo, que siempre ha sido unos doctores en Bogotá con muchos cartones, pero muchas veces desconectados de las realidades locales. Totalmente desconectados. Entonces, digamos, sí. ese es su primer ejercicio, y Carlos Alfonso Victoria, que fue el que me invitó a que participara, porque él ha conocido eso. Entonces, la propuesta es que yo lleve lo que es el resumen del parque científico y tecnológico que estamos impulsando, y otra serie de ideas regionales que están más asociadas también a como temas ambientales, que usted sabe, Luis, que trabajé cuando fui contralor. Entonces, un tema de corredores naturales. Por ejemplo, se habla mucho de vías terciarias, pero es que el problema no es la vía terciaria, es cómo comunicar los sectores rurales con los centros poblados, y la vía terciaria no es la única. Entonces, nuestra topografía permitiría un sistema de cables. Y cómo podemos también nosotros llegar al Pacífico, pero no con una vía, que no es lo que nos han vendido, sino utilizando la hidrovía del San Juan, que desde Ismina se puede navegar. Cómo utilizar la hidrovía del Atrato, que fue factor de nuestra conquista. En fin, nosotros estamos en una situación privilegiada, en ubicación privilegiada, que nos permite pensar en acercarnos a ese Urabá antioqueño y a ese Pacífico chocuano. El Urabá antioqueño es muy importante porque ya Medellín está haciendo en Urabá antioqueño Puerto Antioquia. 3. Ahí salió un decreto la semana pasada donde nombran al ministro del Interior como gobernador ad hoc precisamente para los 3 desarrollos portuarios que hay en Antioquia, que es Puerto Antioquia, Puerto Picici y Puerto Darién. Y todos 3, hay uno que es público y 2 privados, ¿cierto? Puerto Antioquia, digámosle que viene gestionándose desde la idea, ya tiene cierre financiero, ya pusieron la primera piedra, son $700 millones que van a invertir. Pero pues, digámosle, la oferta va a ser que
para nosotros nos va a dar unos factores más de competitividad porque va a rebajar los costos logísticos. Hoy en día hay que llevar la carga para salir al Atlántico a Cartagena y son 950 kilómetros y vamos a quedar a 480 Urabá. Bien, el PONCA, que es el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, entiendo que Colombia tiene, ¿cuántas cuencas dice usted? Son 370, me parece que son el inventario de cuencas. Nosotros en Risaralda tenemos la cuenca del Otún, la cuenca del Consotá. Y el río Risaralda, la del río Risaralda, con los canadienses, en el año 1988-89, que yo era auditor de la Corporación Autónoma cuando hacía control previo, sí, allá se hizo un ejercicio del plan de ordenamiento de la cuenca del río Risaralda. Y ahí surgió ese proyecto del río Mapa, acuérdese en su momento. Sí, sí, entonces, digámosle, pero el frustrado proyecto del río Mapa. Sí, digámosle que el PONCA ha sido muy interesante porque allá llegó una persona muy juiciosa como secretario del Consejo, que es Luis Alberto Vargas Ballén. Pero un momentito, estamos hablando de tres en Risaralda. Casi nunca hablamos de la cuenca del río La Vieja y casi siempre decimos que el río La Vieja es de Cartago, pero es que Pereira limita con Cartago, o sea que si usted está allá en Cartago y yo estoy aquí en Pereira, la mitad de ese río es mío. Claro, no, es que nosotros tenemos ese patrimonio en común, ese recurso hídrico y todo, digámosle, todo eso. Es una buena expresión, patrimonio en común con Cartago. Sí, claro. Pero el PONCA del río de la Vieja tiene 21 municipios. Tiene 21. ¿Y Pereira hace parte de esos 21? Pereira, claro, hace parte, está, digamos, el municipio como tal y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. La Cártel también hace parte del PONCA. Claro, ellos fueron los que ellos aprobaron el plan de ordenamiento mediante acuerdo de los consejos directivos de la CRQ, la CBC y la CARDER. Lo que hace el Consejo de la Cuenca es hacerle un seguimiento, pero digámosle que ese seguimiento en nuestro caso es con lujo de detalles porque se logró hacer algo que a nivel nacional poco se ha hecho, es de verdad hacerle ese seguimiento en todo lo que ha sido ese plan y ahí han dilucidado, han salido a brote muchas cosas de que no se ha avanzado tal como se pensaba. Precisamente, entonces anticipamos que vamos a pedirle al doctor Julio César Gómez Salazar que nos acompañe aquí en el programa Enfoques 1A para que hablemos del PONCA del Río de la Vieja, porque él hace parte de esa institución, que es más importante de lo que yo me imaginaba, lo confieso. Pero bueno, y entonces entremos en el tema del doctor Vargas Ballén. Yo intenté hablar con él y logré llamarlo y me respondió, porque primero le escribí un WhatsApp diciéndole de quién se trataba y de qué quería hablar yo. Y yo creí que estaba aquí en Armenia o en Pereira o en alguna parte y resulta que él está escondido. Claro, le tocó irse de acá porque hubo amenazas, económicamente le cerraron las posibilidades de contratación, a pesar de ser una persona de mucha experiencia, pero digámosle, ese es el problema cuando se hace lo correcto. Eso es lo que sucede infortunadamente. Aquí, cuando se hacen, digamos, ese tipo de ejercicios... ¿Comenzaron a perseguirlo? ¿Por qué? Porque comenzó a pedir información, a mostrar, a sacar a la luz pública que no era tanta belleza la que se estaba mostrando, a hacer una queja, denuncia sobre, digámosle, temas de compensaciones por la urbanización. Con los constructores. Con los constructores y de plusvalía y cosas de tipo. Y logró, por ejemplo, tasar en 458.000 millones aproximadamente lo que dejaron de pagar a los constructores en el Quindío, que eso es un detrimento patrimonial por ingreso, eso podría ser, falta si no prescribió. Pero bueno, pero ese tipo de cosas, a mirar cómo están los planes de ordenamiento del territorio, ¿cierto? Los esquemas básicos de ordenamiento territorial, cómo está el tema de los acueductos rurales y urbanos. Se volvió incómodo. Se volvió incómodo. Sí, porque es que, digamos, aquí somos muy buenos estableciendo unas estrategias de comunicación, pero para tapar las cosas de que no están haciéndose como debían ser. De acuerdo. Bien. La conclusión que podríamos sacar para finalizar el programa son dos conclusiones. La primera, el proyecto científico y tecnológico de Risvalle está caminando. Está caminando y va a ser una novedad a nivel nacional e internacional. Digámosle, en la concepción que se... Con los problemas que hay para conseguir territorio físico, un espacio físico, van a iniciar entonces con un proyecto virtual. Con una plataforma en la nube, digámosle que después de la pandemia, digámosle que ese es el ejercicio. Tiene que ser una plataforma muy robusta. Muy robusta, sí. Sí, señor. Bien. Eso sería en el 2023. 2023, sí. Y lo del PONCA, la segunda conclusión
para el Río de la Vieja, que está muy enmarcado en el paisaje cultural cafetero, ¿cierto? A ver, sí, ahí lograron, por ejemplo, de 16 criterios que tiene el paisaje cultural cafetero, 15 están en riesgo, entonces diré 11. Entonces, una de las cosas que me incomodó mucho es que se le escribió también al Ministerio de Cultura que, ¿cómo es? Que se declare como en riesgo el paisaje cultural cafetero ante las Naciones Unidas, precisamente porque está perdiendo las características que conllevaron a eso. ¿Solamente en riesgo solamente en la zona del norte del Valle y Risaralda o en todo el territorio? Todo el territorio, todo lo que todo el eje cafetero. todo lo que conforma ¿Declarar en riesgo el paisaje cultural cafetero? Sí, en riesgo de pérdida. Y eso sería muy catastrófico para nosotros. Claro, lo primero que ocurriría sería que ¿cómo llama la institución internacional? La UNESCO. La UNESCO, que declaró patrimonio de la humanidad el paisaje cultural cafetero, nos quite esa chapa. Claro, porque es que no solamente son las maticas de café, es nuestra cultura, la renovación de las personas. Entonces se ha ido perdiendo. Mire, la arquitectura cafetera, por no decirle nada. Aquí se está haciendo una serie de condominios, pero todo es mayamizado, digamos así, son con esas concepciones. Zumbia. Entonces, es el paisaje cultural de la Zumbia. Y nosotros no hemos utilizado nuestra arquitectura colonial que nos identifica, rescatar la utilización del aguado y materiales naturales, ¿no? Cuando usted viaja en Alemania por el río Danubio, ¿sí? No solamente ve las aguas azules en una determinada época del año, sino toda la cultura alemana del prototipo de la vivienda, la forma... los vestidos allá en la región de Baviera, en Múnich, que yo tuve la oportunidad de estar hace poco allá, y es espectacular y como se sienten orgullosos de su idiosincrasia. En cambio aquí nosotros... Cuando usted va a Houston, Texas, ¿cierto? Usted ve que allí... las botas tejanas, el sombrero tejano. La cultura. Sí. Ellos son muy tejanos. Exacto. Y alegan y discuten y dicen que el primer estado verdaderamente soberano de los Estados Unidos fue primero Texas. Texas, sí. ¿Cierto? Ellos dicen Texas. Entonces, mire Luis, digo, ahora que estamos sobre el tema de la cuenca, es una gran reflexión y es que nosotros tenemos que proteger esas cuencas y unos drenajes naturales que tenemos en nuestras ciudades. Nosotros, digamos, desde el año 96 de la Contraloría de Risaralda se hablaba de esos, aquí a nivel de Pereira, lo que es el río Consota, la cuenca del río Consota, el río Perdóneme, Otún. ¿a usted le gustó la postura o la propuesta del economista Juan Carlos Grillo, cierto? Sí, claro, la respaldo totalmente. Yo creo que antes de aventurar unas inversiones millonarias en el Parque San Mateo, como está concebido, nosotros podemos solicitar hacer una reglamentación para que estos drenajes, estos corredores ecológicos como el río Consotá, que cubre va desde Barbas Bremen, pasa por el Salado Consotá, llega al Parque El Vergel, continúa y se interactúa con el Parque del Café y lo que es el Batallón San Mateo, y llega hasta el Parque de Consotá de Confamiliar. Entonces, eso, y él lo hablaba de unos sistemas y de unas experiencias que hay a nivel internacional, y entonces yo digo que vale la época replicar. Y nosotros en el año 96 llamábamos la atención de eso, porque es que en esa época... Cuando usted fue Contralor, en el año 96, cuando usted hizo esa propuesta. Claro, es que eso es un informe ambiental. Es el informe que constitucionalmente le toca a las Contralorías, que hoy no lo están cumpliendo casi la mayoría, y en el cual pues se miraba todos los aspectos bióticos, físicos y ecosistemas del departamento de Risaralda. Entonces ahí surgió como la cuenca del río Consota o ese corredor estaba siendo presionado por constructores legales e ilegales. Sí. Entonces yo digo, ahí es, porque es que la topografía nuestra de la zona cafetera en general es como la mano de Dios extendida, donde en las crestas están las ciudades y en las hondonadas están las cuencas. Entonces nosotros podemos proteger y hacer algo muy hermoso con esos corredores naturales. Y es desde esa época, pero infortunadamente no se toma. ¿Esa es la verdadera mano de Dios? Es claro, porque es biodiversidad, es vida. Sí, porque si no tuvieran estos vacíos, la mano sería una sola unidad. Sí. Y no tendría la capacidad prensil, ¿cierto? Igual a como la tenemos con los 5 dedos, poder hacer así, poder hacer así. Y eso es la característica de casi todas estas ciudades. Digamos, las Manizales, Pereira y Armenia tienen esas características. Sí. Entonces, el mundo de las cuencas no es un muñón. No. Es
Es una diversidad, ¿cierto? Claro, es una mano. Y entonces eso nos permitiría tener bosques urbanos con especies nativas. Y lo que se necesita es establecer una reglamentación de protección en los planes de ordenamiento. En Pereira tenemos una buena cantidad de bosques urbanos, en general bien protegidos, además guaduales hermosos. Sí, sí. Cuando uno va a Europa y regresa se da cuenta que uno tiene acá cosas que ellos envidian. Los guaduales, por ejemplo, allá no hay guaduales. Bosques como los nuestros no los hay. Difícilmente los encuentra. ¿Oíste? Esos terrenos de arriba del Mirolindo, de ahí no, son casi 400 hectáreas, hermano. De ahí no pueden sacar 20 hectáreas para... ¿No hablaste con el gobernador? Pues sí, yo le planteé al gobernador también esa idea y es que, pues, a ver si de Claro pronto... que eso es del Ministerio de la Defensa. Claro, entonces mire, una de las cosas es que hasta qué punto podemos seguir insistiendo en el traslado al batallón, yo pensaría, lo haría. Y digámosle, la idea es Eso no que... se va a dar. No, yo creo que, mire, el batallón en alguna época alquilaban sus tierras para cultivos de guado y de café a particulares. Y lo que se puede hacer es para ir avanzando en ese bosque urbano, es hacer un convenio con el Ministerio de Defensa para reforestar con especies nativas los terrenos del batallón. Inclusive hasta podría pensar... No, pero yo digo es para el Risvalle. Por eso sí, entonces en la medida en que el batallón, porque no hay presupuesto, el gobierno nacional no le va a destinar, digámosle, más plata a la guerra, entonces lo que se habla es que la misma presidencia de la República habla de reindustrialización. Entonces lo que podemos hacer es esos lotes de Miralindo poderse destinar para, dentro de, digámosle, los estándares que se tienen, dedicarnos para poder tener un parque científico y tecnológico con vocación ecológica. ¿Sabe a quién le funcionaría esa idea? A la alcaldía de la Virginia. A la alcaldía de la Virginia, claro. Y dígale a Villada, camine y métale política a eso, ahorita en campaña. Pues mire, yo le voy a contar una anécdota. Yo escribí a la presidencia de la República con esa idea y eso lo remitieron aquí a la gobernación, a la Secretaría de Gobierno. No hubo trámite, pero sin embargo volví a plantearlo. ¿Pero cuándo lo hizo? ¿En el gobierno anterior? No, en este. ¿En este gobierno? En este gobierno. Pero en el diálogo regional esa es una de las propuestas y es precisamente que el batallón San Mateo pues reorientarlo hacia protección de la biodiversidad como hicieron con el de Sumapaz. Sí, hemos hablado entonces de muchas cosas con el doctor Juan Guillermo Salazar Pineda, el tema de Risvalle, el parque de tecnología y parque científico y de tecnología. También hemos hablado del río de la Vieja, que es parte integral también del patrimonio conjunto con el norte del valle y Risaralda, y el tema del paisaje cultural cafetero que está en riesgo y, como lo acabamos de escuchar, está bajo amenaza de que se pierda esa distinción que le ha hecho al país y a esta región del eje cafetero la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, y eso lo podríamos perder. Nos quedan entonces muchas tareas pendientes para el próximo año, tareas importantes, doctor Juan Guillermo. Sí, yo creo que, vea, digamos, lo más importante es hacer la consolidación de esta propuesta del Parque Científico y Tecnológico, sí, ya con unos recursos para esa plataforma virtual, digámosle que eso va a generar impacto nacional e internacional. Y van a comenzar. Y van a comenzar. Lo que es el PONCA, hay una ruta y hay que estar muy pendiente en el Plan Nacional de Desarrollo, que va a tener un eje asociado directamente al recurso hídrico, donde ya tenemos un diagnóstico. Digámosle que hay señales de alerta, pero ya hay un diagnóstico, que eso es muy importante, y es a partir de ese seguimiento que se le hizo al PONCA, en donde hay una serie de actores involucrados del orden nacional, departamental y municipal. Y con eso, pues ya avanzar y que nuestra clase parlamentaria pues se ponga la tarea de mirar cómo es que vamos a establecer ese norte para proteger esa gran cuenca que es vida. De acuerdo. Sí. Él es Juan Guillermo Salazar Pineda, el líder del proyecto de Risvalle, Parque Científico y Tecnológico, quien nos acompañó hoy en este programa en Enfoques 1A, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Hasta una próxima oportunidad a nuestra querida audiencia.